Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buen día, hermanas. Hoy me tocó compartir el capítulo 10 y lo vamos a leer todo. Lo que sí voy a ir parando en algunas partes, después de algunos versículos, y vamos a ir explicando de qué se trata, como para que no nos queden versículos sin verlos, ¿sí? Yo tengo la Reina Valera, sino Nueva Traducción Viviente, la Biblia. Entonces voy a comenzar leyendo ahí. Porque en muchos versículos se me aclaró algunas cositas que estaban, que a veces nos cuestan entenderlas, ¿no? Entonces fui a la Nueva Traducción Viviente, que es bastante clara. Comenzamos. Después el Señor escogió otros 70 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envió como ovejas en medio de lobos. No lleven ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman, beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad, para mostrarles que los abandonaron a su suerte. Sepan esto, el reino de Dios está cerca. Bueno, hasta estos versículos, los versículos del 1 al 11, nos explica que Jesús envió a 70 discípulos, es decir, que habían más personas que lo seguían, no solo los 12 discípulos, eran aparte los 12, ¿no? Los enviaban a distintas ciudades, como que les iban abriendo el camino, ¿no? Preparando el terreno para que el Señor vaya. Y a estos discípulos los enviaba de dos en dos para que estén acompañados, para que se ayudaran, pero los enviaba con estrictas instrucciones muy claras. Ya estuvimos viendo cuáles eran. Seguimos. A partir del capítulo 12, el versículo 12, perdón. Dice, les aseguro que el día del juicio les irá mejor que la perversa Sodoma, que a estos pueblos. ¿Qué aflicción les espera? Corazín y Betsaida, pues si es la perseverar ciudades de Tiro y Sidón. Si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es el día del juicio, les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes, y ustedes, los de Capernaum, serán honrados, y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo, no descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 70 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes, escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren
de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense, porque sus nombres estarán escritos en el cielo. Bueno, acá del versículo 12 al 20, Dios dice el juicio que caería sobre las ciudades que no escucharan, ¿no? Las ciudades que andaban en pecado. Dice que sería más fuerte que el castigo que hubo en Sodoma. Y aclara, esas eran ciudades paganas. Y aclara esto porque en Capernaum es una de las únicas ciudades que veía el testimonio que el Señor hacía, todos los milagros que iba haciendo. Así que ellos eran testigos del ministerio del Señor Jesús. Sigamos con el versículo 21. Dice, en esta misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que creen sabios e inteligentes, y porque revelasteis a los que son como niños. Sí, Padre, te agradezco hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo, nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto al Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decían revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Bueno, en estos versículos, el Señor Jesús, ¿qué hace? Le agradece al Padre, ¿sí? Y todos estos versículos es un agradecimiento y a la vez les está hablando a los discípulos todo lo que están viendo, ¿no? Como acá dice que muchos profetas anhelaron ver, pero no lo están viendo. Pero después, cuando sigue en el relato, aparece un intérprete de la ley que le va preguntando a Jesús, después de este agradecimiento, dice, el 25. Cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con las siguientes preguntas. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Y el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En todo esto, Jesús cuenta dos historias a raíz de eso. Una es la que ya conocemos, pero la vamos a leer, que es la del buen samaritano, y otra es cuando Jesús visita a Marta y a María. Entonces, aquí nos dice, vamos con la parábola, ¿no? Que le está explicando a quien le ha hecho las preguntas. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, le dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de lado. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió el hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia y la próxima vez que pase por allí. Ahora bien, ¿cuál de las tres te parece que fue prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, sí, ahora ve y haz lo mismo.
Acá en estos versículos Jesús le da una respuesta al intérprete. ¿Y cuál es la lección que aprendemos? Que tenemos que tener compasión de los necesitados y tener compasión aún hasta de nuestros propios enemigos, que muchas veces es difícil, pero tenemos que hacerlo. Y por último, que es la historia que quiero desglosar un poquito más, es la de Marta y María, la que les quería comentar. Dice, Jesús visitó a Marta y María. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta las recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Bueno, acá terminamos de leer el capítulo 10, pero yo les decía que quería detenerme en esta historia porque así como dice el versículo 38, aconteció que yendo camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús era amigo de María y de Marta. Entró a la aldea de Betania y estas dos mujeres que eran hermanas, Marta le abrió las puertas de su casa. Estaba, me imagino, cuando nos visita alguien, ¿cómo nos ponemos? Contentos, ¿no? Si es de sorpresa, contentos y sorprendidas. Pero acá lo que yo vi, o estando leyendo, estudiando un poquito, que Jesús no estaba solo, no era él solo, sino eran Jesús y los 12 apóstoles. Así que imagínense cómo se puso Marta al recibir a 13 personas de golpe, o no, pero tenía que preparar la comida, ver si tenía, no digo sillas, pero banquitos, tronquitos, almohadones, tener 13, tener todo listo. Me imagino que estaría corriendo, ¿no? Si me pongo en ese lugar, digo, de golpe, de sorpresa, bueno, uno lo hace con todo el cariño, pero uno se preocupa y en ese momento a veces hasta nos pasa que, en mi caso, de parte de Carlos, ya son como 20, es decir, la hermana con los 8 hijos, con sus esposas, entonces, a veces no estoy en las conversaciones, tengo que estar sirviendo o atendiendo y uno se pierde, es decir, uno le entiende un poco a Marta, pero uno se da cuenta que tiene un corazón muy grande, que es muy generosa y a la vez que es hospedadora, abrió las puertas de su casa para todas esas personas, ¿no? Vamos con el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué pasa acá con María? Si bien vemos que Marta es hospedadora, que era generosa, tenía un gran corazón, María en este versículo habla del carácter, que era que ella estaba como más esperando qué es lo que iba a recibir de Jesús, ¿no? Se sentó a sus pies y se puso a escucharlo, a disfrutar lo que el Señor estaba hablando. Yo me la imagino toda disfrutando su presencia, sentada frente a él. Y ella ni siquiera pensó, se imaginó, es decir, ni se acordó de la hermana que estaba correteando en la casa preparando la comida o tratando de hacer cosas. Vio la actitud de Jesús para con María. Él también creo que disfrutaba, porque antiguamente las mujeres no podían escuchar la palabra o aprender de la palabra. Eran como muy machistas. Entonces ahí vemos que también rompen. El Señor Jesús mismo rompe, deja que una mujer esté escuchando la palabra, que esté aprendiendo, ¿no? Yo creo que el Señor Jesús también estaba deleitándose que María esté escuchando la palabra. Y vemos que, sabiendo de Jesús que eso pasaba, tampoco le ordenó y le dijo, María, anda a ayudar a tu hermana. Sino también entendemos que Jesús estaba
apreciando eso que estaba haciendo María. Vamos con el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me dejó servir sola? Dile pues que me ayude. Cuando leí esto, uno no quiere juzgarla a Marta, como les decía, pero siento que por querer hacer todo bien, Marta como que cae de imprudente, arruina todo, ¿no? Porque está queriendo servirle, darle lo mejor al Señor, y de golpe le dice, pero Señor, ¿no te das cuenta que estoy sola aquí? Entonces, imagínense cómo le cae al que está hospedando, es decir, sí, te doy todo, pero fíjate tal cosa. Entonces, eso es lo que no supo medir Marta. Pero también uno piensa, uno se pone en ese lugar, ¿no? Muchas veces nosotros estamos cargados de muchísimas cosas. Yo no creo que Marta haya saltado con esta actitud solo porque estaba haciendo algo y la otra hermana estaba escuchando la palabra. No pasa que nosotros a veces nos cargamos de muchísimas cosas, es decir, la familia, el trabajo, el estudio, el ministerio. Entonces, cuando pasa algo que por ahí no es tan relevante, uno se enoja y se enoja con todo y a veces en el momento menos adecuado. Entonces, también pienso que Marta tendría otras cosas y lo que menos quería hacer era hablarle de ese modo al Señor Jesús, ¿no? Es como cuando nosotros tomamos un ministerio. A veces lo sentimos que es una carga por todas las cosas que tenemos, que llevamos. Porque yo lo comparaba al servicio del ministerio, que lo tenemos que disfrutar, lo tenemos que hacer con gozo, con paz, con felicidad. Pero a veces eso no lo hacemos. Lo tenemos que hacer, el servicio, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos sirviendo, sobre todo en las cosas del Señor. Tener mucho cuidado el servir y de no murmurar. Muchas veces vemos que por ahí un hermano no está haciendo algo y uno dice, pero yo siempre hago esto, o yo hago lo otro, y fulano no lo hace. ¿Y por qué no lo hace el otro? A veces cuando murmuramos estamos pecando. Tengo una frase que yo siempre le digo por ahí a los chicos, calladitos nos vemos más bonitos, pero yo le agregué, calladitos nos vemos más bonitos y no pecamos, porque a veces uno abre la boca de más, o como un simple comentario, y a veces estamos pecando, ¿no? Estamos murmurando, y eso a Dios no le gusta. María dejó todo para escuchar a Jesús, y Marta quiso dar una ofrenda con servicio al Señor, pero resultó siendo un problema, porque con esa frase o esa queja al Señor Jesús es como que estaba arruinando todo lo que ella estaba preocupada en servirles, en atenderlos. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Vieron? Yo miraba esto, ¿no? Y decía, ¿cómo Jesús no se enojó, no la retó, es decir, pero con Señor Jesús siempre nos llama la atención, es decir, vemos el ejemplo, ¿no? Con amor y paciencia. Porque no dijo acá que el Señor Jesús se paró y se fue, o le contestó mal. Entonces, nos damos cuenta que el Señor Jesús acá, con amor, paciencia, nos corrige, nos guía, nos exhorta en todo, nos corrige, nos exhorta. Y ahí, ese momento, el Señor Jesús no dijo, Marta, sentate acá y escuchaba. No la obligó, sino a Marta también le dio a elegir, ¿no? Es decir, Él nos da las opciones a nosotras a elegir estar ante su presencia o seguir con lo demás. Yo me acordaba un libro que leí, que no recuerdo cuál fue, que una vez decía que nosotras somos como las equilibristas del circo. Vieron que a veces están con esos aros y están paradas haciendo un equilibrio y tratan de que giren todos los aros y que no se les caiga ninguno. Entonces, nosotras a veces estamos en esa posición, ¿no? Cuando tratamos de hacer equilibrio, tratando de que no se nos caiga nada, pero con respecto a que andamos con muchas cosas.
como decía, la familia, el trabajo, el ministerio, pero todo porque lo tratamos de hacer solas. ¿Qué tal si nosotros nos acercamos más al Señor y tratamos que nos ayude a poder llevar adelante? Y tratemos de ser, organizadas y dar prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Es decir, estar haciendo primero el equilibrio, es decir, tratar de mantener los aros o tratar de organizarme y llegar a los pies del Señor, ¿no? Debemos pedirle al Señor en oración que Él nos enseñe a tener el control de nuestras vidas. Esto, una vez que le pedimos eso al Señor, el Señor nunca nos deja. Él siempre quiere que estemos a los pies de Él como estaba María. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como decía, siempre va a haber cosas urgentes, pero hay prioridades. Hay una importancia debemos estar en la presencia del Señor, de nuestro Señor, y ser como María, disfrutar al Señor de su presencia. Nadie nos las va a quitar, como dice Él. Esta parte que eligió María no será quitada, ¿no? Y alimentar nuestro espíritu, disfrutar. Hay un versículo que relacioné que está en Mateo 6:33 que dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el versículo que uno, bueno, yo lo tomé como una promesa personal, que primero busquemos al Señor, sea cual sea nuestras circunstancias, estemos como estemos, tratemos de no estar afanadas, preocupadas, turbadas, como estaba Marta, sino tratar de estar como María, que también me ponía a pensar, ¿no? Por ahí María era una mujer muy ordenada, tenía todo listo y por eso no se preocupaba, por ahí era alguien que tenía la agenda súper ordenada y sabía que iba a venir Jesús o quien venga, así que visite, y bueno, darle la atención a eso, es decir, también tampoco estamos yo decía, en plan de juzgarla, y quién sabe si ella ya tenía todo listo para recibir a alguien o estar preparada. Después de compartir estos versículos estuve haciendo escribí algo que quería compartirles, ¿no? Con respecto a todo esto, ¿no? Englobando todo esto, dice, para terminar sería, nosotros manejamos horarios y agendas o sin ellas, las mujeres, ¿no? Somos más que una secretaria ejecutiva muchas veces, pero menos mal que tenemos la vida de Jesús como una inspiración, como un ejemplo. Jesús es un ejemplo supremo de una persona ocupada, pero él nunca estuvo afanado, apurado, y él siempre estuvo listo. Cada movimiento de la agenda de nuestro Señor estaba sumamente planeada. Él dedicaba tiempo a las personas. ¿Cómo creen que lo hacía? Jesús conocía bien sus prioridades. Esa era una de las claves. Si queremos simplificar nuestra vida, debemos tener en claro nuestra prioridad, Dios y la familia. Luego se organizaría toda nuestra agenda. Acuérdense, primero Dios, pues la familia, y se organiza toda nuestra agenda. Así que, hermanas, amigas, estemos firmes y constantes en la búsqueda, creciendo día a día y sirviendo sin olvidar nuestra prioridad, que es el Señor. Recordemos que los momentos que pasemos de lectura, estudio en la palabra, son momentos de preparación no solo para nosotras, sino para ministrar a otros. La edificación y crecimiento de nuestro ministerio primero es para nosotras, luego nuestro propio hogar y después los demás. Es directamente proporcional el tiempo que pasamos preparándonos a solas con Dios. Dios pide ser el primero en nuestra vida, como dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y como a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Lucas 10:27. Debemos tener prioridades, ser organizadas como lo fue nuestro Señor Jesús. Era eso que quería compartir esta mañana. No sé si fui muy rápida, pero era Gracias, ir leyendo Carol. todo el capítulo. Gracias, Carol. Gracias. Muy rico. Bien estaban estas dos hermanas, a veces decimos, ¿por qué una hizo esto, la otra? Pero me ponía de los dos lados. Y si ya era organizada, y si, es decir, no podíamos estar jugando, ¿no? Es decir, bueno, fue así o fue así. Entonces, bueno, fue lindo, me gustó más que todo compartir porque a veces uno, sin querer, peca. Entonces tratemos de no hacer eso. No, algo que quería compartir. Gracias.